al doctor Daniel Cravo, con quien nos une una amistad de larga data y una admiración y respeto profesional por su labor técnica del día a día y por ser uno de los primeros en plantar esta semilla del interés de lo que es el derecho y el derecho deportivo fundamentalmente. Estudiar más allá de lo que vemos en el día a día y él es uno de los que inició todo este proceso. Por lo tanto, para mí es un placer estar junto a Daniel y junto al equipo de trabajo. Fundamental también agradecer a cada uno de ustedes por el tiempo que le dedican. El tiempo es algo que nosotros lo depositamos en uno u en otro lado y no lo volvemos a tener. Ustedes eligieron estar acá escuchándonos a nosotros y para nosotros eso nos merece el mayor de los respetos y agradecimiento. Como bien decía Daniel, el tema de lo que son las transferencias están primeramente relacionadas con algunas preguntas que nosotros nos hacemos permanentemente. La primera es, antes de pensar en transferencias, tenemos que definir objetivos de gestión. Antes de pensar en transferir a un jugador de fútbol, a un deportista, tenemos que definir qué objetivos queremos, qué queremos nosotros hacer, como en cualquier tipo de organización. Entonces ahí se nos plantean dos caminos. El primer camino a plantear, a tratar de entender es si somos formadores de deportistas, si nosotros somos formadores de deportistas, o si por el contrario somos compradores de jugadores de fútbol jóvenes. ¿Cuál es la diferencia? Si el club apuesta a tomar jugadores de fútbol jóvenes de otros equipos más pequeños, pagarlos al mejor precio de mercado y terminar de formarlos dentro de nuestra institución, o por el contrario, nosotros queremos hacer una apuesta a formar deportistas. Y soy bien claro en la diferencia de jugadores de fútbol y deportistas. Nosotros queremos trabajar en la formación de deportistas y hacemos todo en el día a día para trabajar en la formación de deportistas, no solamente de jugadores de fútbol. Por tanto, si queremos formar deportistas, lo primero en que tenemos que trabajar es en aspectos técnicos fundamentales, el core, que esa persona sepa jugar al fútbol, porque al final de cuentas va a tener que formar un plantel de fútbol. Pero además de jugar al fútbol, también tiene aspectos complementarios que hacen una diferencia entre un jugador de fútbol y un deportista para nosotros. Primero es enseñar a trabajar en equipo. Como en cualquier organización de las que ustedes trabajan, se terminó el mundo donde cada uno de nosotros podamos trabajar en soledad y ser el mejor en solitario, mucho menos en el fútbol. Si logramos tener equipos competitivos y logramos que las personas que integran los equipos entiendan la importancia de trabajar en equipo, seguramente ya tenemos una ventaja competitiva frente a nuestros competidores. En el fútbol, pero en el resto de las organizaciones también. Por lo tanto, es muy importante que esa persona, ese chico al que estamos formando, además de enseñarle cómo pegarle a la pelota para hacer un gol o para marcar un pase, también le enseñemos la importancia, la relevancia y cómo es trabajar en equipo. Y qué cosas en la práctica hay que hacer para trabajar en equipo. Como segundo término, es importante para nosotros formarlos en la toma de decisiones. Toma de decisiones, un jugador de fútbol, sí, toma de decisiones. ¿Hago un pase o tiro al arco? Es una decisión que la tiene que tomar en décimas de segundos. Esa decisión puede ser que equivale a una copa y equivale a un campeonato internacional. Esa simple decisión que tiene que tomar en décimas de segundos. Entonces tenemos que formar a los jugadores de fútbol a que sepan tomar decisiones bajo presión, que sepan tomar decisiones bajo presión, porque esa decisión que está tomando es bajo presión. La decisión de patear un penal hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el medio del arco, suave, fuerte, es una toma de decisión en décimas de segundos. Y esa toma de decisión tiene consecuencias
que son ganar, perder o empatar. Entonces, ese jugador tiene que estar formado para poder tomar decisiones y que esas decisiones no le pesen a la hora de la toma. Después se puede equivocar en la toma de decisiones, por supuesto que se puede equivocar, como nos equivocamos cada uno de nosotros en las organizaciones en las que trabajamos. Eso sí, hay que analizar por qué cometemos errores. Y esa toma de decisión hay que analizar, si no fue efectiva, el porqué de las cosas. ¿Para qué? Para no cometer 2 veces el mismo error, porque ahí ya no es un error, ahí es una decisión personal. No analizo el error y decido volver a cometerlo. Entonces, el error es uno, el segundo no es un error. El segundo es una decisión personal de volver a hacer lo mismo sin analizarlo. Entonces, eso es formación. Eso es formación. Y eso es formación permanente. Y no necesariamente solo dentro de la cancha. Eso es formación en la cabeza de la persona. Eso es formación en la cabeza del deportista. Tercero, a nosotros nos interesa que nuestros juveniles también estén capacitados en planeación estratégica. ¿Planeación estratégica a un jugador de fútbol? Claro que sí. Claro que sí. Porque hay que planificar un partido. Un partido frente a un rival no es lo mismo que un partido frente a otro rival. Es más, un partido frente al mismo rival jugado 2 veces no necesariamente tiene la misma planificación estratégica. Y hay que saber entender y leer a un técnico cuando nos pide determinadas cosas. Y eso es planificación estratégica. Y eso se prepara antes, no solo en la cancha. En la cancha las cosas ocurren, pero cuanto nosotros estemos más preparados para que ocurran de determinada manera, más posibilidades de éxito tenemos. Cuanto más improvisamos dentro de una cancha, al igual que cuanto más improvisamos dentro de una organización en la que nosotros trabajamos, menos posibilidades de un resultado exitoso y ni que hablar de un resultado eficiente o eficaz. También tenemos que enseñarle al deportista, no al jugador de fútbol, al deportista cómo alimentarse. Porque si después de un entrenamiento queda libre y va a un McDonald's y se come 2 Big Mac, esa alimentación evidentemente que atañe contra lo que es la vida del deportista. La vida profesional estamos hablando, ¿no? La vida profesional del deportista. Entonces, tenemos que capacitar a ese deportista para que sepa la diferencia en por qué tiene que comer determinado tipo de cosas después de un entrenamiento, los días previos del partido, cuando no está concentrado, cómo comportarse en su alimentación, cómo cuidar ese físico. Tenemos que capacitarlo a cómo descansar, cómo se descansa. Cosas que para nosotros son rutinarias y normales, pero claro, nosotros no nos dedicamos a una vida activa profesional del deporte. Entonces, cada una de esas cosas para un profesional de élite son relevantes, porque después esas son las determinantes a la hora de jugar dentro de la cancha. Y son diferenciales que uno le da y es posibilidad de que el rendimiento sea mejor o sea peor en esas pequeñas cosas. Entonces nosotros a nuestros juveniles también les hacemos talleres donde les enseñamos cómo se tienen que alimentar, cómo tienen que descansar. Cómo hablar en público. ¿Cómo hablar en público? La mayoría de los chicos que se inician en el deporte no son seleccionados de los mejores colegios del Uruguay, en el caso del Uruguay. La mayoría son chicos que vienen de clase medio baja socialmente. Imagínense esos chicos que en poco tiempo pueden tener la posibilidad de estar jugando en un primer equipo y donde 10, 12 micrófonos le aparezcan de golpe y le enciendan las luces de una cámara, si no están preparados. Hay que preparar, hay que capacitar para saber qué decir, para saber cómo actuar en el momento que esas personas tienen que declarar. Porque declarar para un chico de estos es muy importante, pero no olvidemos que está representando a la institución. Cada palabra, cada gesto, cada mirada representa a nuestra institución. Entonces, hay que capacitar también a los juveniles para que sepan declarar y sepan cómo declarar. Y todo esto tiene relación con vender o no vender un jugador de fútbol. Ustedes dirán, pero si al final de cuentas hacen 9 goles, 10 goles, 11 goles, 20 goles en la temporada, lo van a venir a comprar. Sí, seguramente. Pero el producto final, el entregable final que uno está cediendo a otro lugar es completamente distinto a lo largo del tiempo. Si nosotros miramos pura y exclusivamente una transacción comercial
por el éxito del resultado deportivo del momento, es una mirada corta. Es una mirada corta. Enseñamos al deportista que representa la institución las 24 horas, los 365 días del año, y no solamente cuando tiene la camiseta dentro del campo de juego. ¿Por qué? Porque ahora aparecieron estos aparatitos que son muy buenos para trabajar, pero que hacen mucho daño a la hora de la intimidad. Y mucho daño cuando uno quiere hacer daño. Son instrumentos dañinos cuando uno los utiliza para hacer daño. Y los deportistas están muy expuestos a la hora de su vida personal. Entonces es importante que ese deportista sepa que representa a la institución 24 horas, 365 días al año, y que su cuidado habla de sí, pero también habla de la institución a la que representa. Y finalmente completar todo esto con el desarrollo psicológico, porque esas personas de las que hablamos no necesariamente están capacitadas psicológicamente para poder soportar la presión que reciben, para poder ser exitosos fin de semana tras fin de semana. En el caso de Peñarol, que es una institución muy grande del Uruguay, se espera solo un resultado: ganar. Si no gana, fracasa. Si no ganamos, fracasamos. Si el presidente que estuvo hoy de mañana no tiene resultados deportivos satisfactorios para los socios, para esas 100.000 personas que pagan su cuota social y que tienen un ingreso muy importante dentro de la institución, fracasamos. Entonces, no da lo mismo ganar o no ganar, y esas personas sienten permanentemente la presión, como la sentimos nosotros, de que hay un solo resultado que la gente espera. Y el resultado que espera es ser mejor. Y se termina, se sale campeón, y como dijo el presidente, pasan 4 días y ya la gente está preguntando, ¿y qué viene? ¿Qué jugador viene a reforzar el equipo? ¿Y qué persona viene a hacer más goles? ¿Y cómo vamos a mejorar la defensa? Porque el defensa pasado le hicieron 3 goles por errores. En 72 horas del éxito, el éxito llevó un año. En 72 horas ya empiezan todas esas preguntas. Entonces imaginémonos si es importante la planificación estratégica, imaginémonos si es importante saber hacia dónde tenemos que ir, imaginémonos si es importante no improvisar en este tipo de cosas. Fundamentalmente, nosotros trabajamos con determinada planificación, y en la planificación lo que hacemos es ponderamos a los jugadores juveniles en capacidad de aprendizaje, en comportamiento e influencia positiva en los demás. Para nosotros desarrollar líderes es importante, pero mucho más importante es desarrollar líderes positivos, porque se puede ser líder, pero líder negativo. Para nosotros es importante desarrollar líderes, pero líderes positivos. Dedicación al entrenamiento, lo ponderamos, cómo dedica su tiempo, pero cómo dedica su actitud. Hay cosas que se pueden cambiar, las aptitudes se pueden cambiar, las actitudes es medio difícil de cambiar. Si nosotros podemos capacitarnos para tener más aptitudes para lo que estamos desarrollando, pero si no tenemos las actitudes, si no tenemos los valores, si no tenemos el compromiso que nosotros queremos lograr, si no damos ese extraordinario para ser diferentes, evidentemente que vamos a ser uno más dentro de lo que es la competencia y la alta competencia, donde mucha gente está esperando la chance para el mismo lugar. Finalmente, Daniel, nosotros trabajamos en 5 áreas, que es la técnica, la táctica, la física, la mental y en lo invisible. ¿Qué es lo invisible? Todo aquello que ocurre en el día a día, ocurre en la interacción con el jugador, ocurre caminando alrededor, ocurre mirándolo a los ojos, saber cómo está, si está bien, si está mal, si tiene problemas, cómo está su familia. Es decir, ese tipo de cosas que no son de transmisión directa, pero que uno las puede palpar, las puede conocer, y eso puede hacer un diferencial también. Bueno, Álvaro, eu
Está claro que o Peñarol procura criar essa sensação de pertencimento no jogador. E isso, até vinha conversando com o Luiz Fernando, a gente sabe que o assédio de clubes europeus em relação ao jogador sul-americano, muitas vezes, ele é insuportável, porque tem que se respeitar também a vontade do jogador de seguir a sua carreira. Mas até que ponto, na medida em que esses valores são passados, que essa tentativa de que o atleta se sinta pertencendo a uma coisa maior, até que ponto isso, digamos assim, torna um pouco mais sensível a situação do atleta, de entender também que talvez não seja o momento de vender, talvez a proposta para ele financeira seja ótima, mas o clube que investiu tanto tempo vai sair perdendo, o contrato está por expirar, como não perder um jogador através de um pré-contrato, ou seja, tudo isso que tu disseste, todo esse caldo, como é que isso efetivamente é uma ferramenta tangível que pode, de uma certa maneira, colaborar para que o Peñarol possa, não decidir sozinho, mas esperar por um momento para vender ou por uma proposta melhor? Isso é tangível em algum momento, todo esse trabalho, na hora de uma transferência, ele surte esse efeito? Como todo, Daniel, tenemos ganadas y tenemos perdidas. Decir que solo son ganadas y que la única forma y que el único recorrido es este sería mentirles y no lo voy a hacer. A la hora de una transferencia hay varios stakeholders, varios players que van más allá incluso del club y del jugador. Está el club, está el jugador, está el representante, está el otro club y está la atracción incluso hasta social de dónde puedo llegar a ir, porque a la hora de la decisión de si me quedo jugando en un club o no, también pesa la seguridad del país, la seguridad de salir, la seguridad pública, la que tenemos, la seguridad del país. Porque muchas veces nosotros traemos jugadores del exterior, pero la familia, la esposa, los hijos no se adecúan a la seguridad pública que hay en el lugar a donde está el jugador y prefiere irse para no estar en el lugar a donde estamos viviendo. Entonces, hay una conjunción de temas a la arriba de la mesa a la hora de la toma de decisión. Por supuesto que en el Uruguay no estamos en las mejores condiciones para ofrecer todo ese tipo de cosas. Nosotros somos exportadores de jugadores. Entonces, si tú me preguntás si todo eso a la hora de una transferencia pesa, yo te digo sí, pesa. Si me preguntás si siempre puedo hacerlo valer, no siempre puedo hacerlo valer. En alguna medida pesa. Pero sí en alguna medida puedo hacerlo valer y puedo apostar a algunos jugadores, los que se eligen, porque esto no es por volumen, sino es por selección, a llevarlos a determinados mercados, sobre todo para que esos mercados también prueben la calidad, no solo técnica, sino humana, de ese tipo de jugadores que salen de Peñarol. Y hoy tengo dos ejemplos claros. Nosotros apostamos a trabajar para vender jugadores hacia el exterior, y dentro del exterior hicimos alguna apuesta para trabajar con España particularmente, y vendimos 2 jugadores juveniles que habían jugado pocos partidos en el primero de Peñarol. Hoy uno está integrando la plantilla, está en el banco de suplentes del Real Madrid. Es una transferencia que hicimos hace 2 años. Federico Valverde está en la selección uruguaya también, alternando. Es una de los nuevos chicos que el maestro Tavares ha citado para este cambio de generación que está haciendo la selección. Eso ya habla por sí, digamos, porque una de las cosas que el seleccionador nuestro se fija es no solo en el nivel de fútbol, sino en el perfil de la persona que está trayendo, en el perfil del deportista que va a representar al Uruguay. Bueno, a la hora de la verdad, en ese caso, para nosotros fue un caso de éxito a presentar. Inclusive ahí hacemos asociaciones de negocio que van más allá de la transferencia. O sea, lo que queremos hacer es probar mi producto y sigamos en un camino de largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Pongamos un valor, pero también pongamos valores que sean por resultados. Si el jugador está en la primera plantilla del Real Madrid, tenemos un variable, que ya lo cobramos.
Si el jugador, aparte de estar en la plantilla, juega X cantidad de partidos, entendiendo por partidos más de 45 minutos, tenemos otro variable. Y así sucesivamente con variables que son de éxito. ¿Para qué? Para hacer asociaciones de negocio de largo plazo. No es te vendo un producto, que de hecho no lo es, y si te va bien, tenés mucha suerte, y si te va mal, el problema es tuyo. El problema es de los dos. Entonces los dos estamos asociados en que eso sea de valor agregado. Yo voy a estar preocupado para que ese chico le vaya bien, el chico va a estar preocupado por sí, y el club que lo está hoy en día desarrollando, porque también lo terminan de desarrollar como persona y como jugador de fútbol, está en esta asociación de negocios. E além disso, tu fideliza uma relação com alguém que poderia ter uma atividade mais predatória. Tu ter o Real Madrid como um possível interessado, talvez iniba uma ação predatória de um outro clube com quem tu não tem relação. A respeito disso, também vocês fizeram a outra transferência recente para o Barcelona. Buenos, ¿tú puedes hacer alguna referencia sobre ese caso también? Posteriormente la que hicimos con el Real Madrid, hicimos de otro chico que también estuvo jugando en el primero algunos partidos y seleccionado uruguayo de juveniles. Es un defensa que también, digamos, son jugadores que digamos, son diferentes, ¿no? Diferentes desde todo punto de vista y con una capacitación personal muy amplia. Ese chico fue para el Barcelona, también está jugando con variables, y ahí inclusive pusimos variables que van más allá del resultado que tenga el Barcelona. Pusimos variables que asociaran a que el chico fuera citado a la selección mayor del Uruguay y que jugara partidos, no solo en el Barcelona, sino también en la selección uruguaya, para mantener ese tipo de asociación en la que tú estás hablando. Só para finalizar, porque eu sei que tu tem que ir. Além desses pagamentos contingentes, digamos assim, o que é muito comum, que é uma sell-on fee, uma participação numa futura venda, nesses dois casos específicos, foi garantido uma participação numa futura venda sobre o lucro? Isso é uma tentativa, presumo eu também, tá na pauta tentar impor isso, sim, talvez nem sempre, mas isso é sempre uma intenção de manter um percentual quando ele va para una otra plataforma. Sí, normalmente, digamos, es política del club quedarse con un porcentaje de las transferencias. También es cierto que no siempre es probable, hay veces que se aceptan y que no se aceptan. En estos casos, lo que nosotros estamos trabajando es justamente con un porcentaje sobre el lucro, que es algo habitual, sí, no sobre el total de la transferencia, sino sobre la diferencia entre lo que el club que lo contrató primeramente desembolsó y el ingreso final que puede tener. Pero sí, estamos trabajando en eso también. Álvaro, sei que em razão do teu compromisso de voo, eu agradeço. Se tu quer fazer mais alguma consideração final, mas eu te agradeço muito pela presença, por dividir com a gente todos esses conhecimentos e nos mostrar como é que o Peñarol tem feito, e seguramente é um dos clubes que mais forma jogador, utiliza esses jogadores, provê a seleção uruguaia e depois acabam esses jogadores tendo sucesso no exterior. Se quiser fazer alguma consideração final. Simplemente agradecer el tiempo, agradecer que ustedes tengan interés en estos temas. Creo que hay mucho espacio en nuestras latitudes para poder aprender, desarrollar, escuchar, intercambien todo lo que puedan, experiencias. Todos nos enriquecemos de todos, así que simplemente eso. Muchas gracias, que terminen una linda jornada y nuevamente gracias a Daniel.